La oscuridad. Eso era todo lo que se suponía que debía ver. Y de hecho, durante las primeras semanas, la oscuridad fue mi única compañía, mi único refugio. No porque mis ojos estuvieran fallando, sino porque mi alma se había negado a seguir viendo la vida que tenía. Mi nombre es Elena, y mi historia comienza el día que decidí fingir mi ceguera total. No fue una decisión impulsiva, fue una estrategia de supervivencia. Hace 6 meses, sufrí un accidente automovilístico, un golpe fuerte. Los médicos dijeron que mi visión volvería, que era un trauma temporal, pero mi esposo, Ricardo, no esperó. Apenas salí del hospital, noté el cambio en él. Su voz se volvió áspera, sus caricias forzadas, su paciencia inexistente. Pensó que si era ciega, me convertiría en una carga, una sombra inútil. Y para mi horror, no solo lo pensó, sino que lo celebró en secreto. Él no sabía que mi visión había regresado por completo apenas 2 semanas después del accidente. Un domingo por la mañana, cuando él roncaba a mi lado. Desperté, abrí los ojos y en lugar del vacío gris, vi el familiar techo de nuestra habitación. Sentí una euforia breve, pero luego el terror me invadió. Si él descubría que veía, volvería a la normalidad, a la falsa fachada de esposo amoroso que se había desmoronado. Y yo no estaba lista para enfrentar la verdad que ya sospechaba. Así que me convertí en una actriz, la mejor de mi vida. Me obligué a caminar con el bastón, a tocar los muebles para orientarme, a derramar torpemente el café por las mañanas. Ricardo observaba mi teatro con una mezcla de lástima fingida y un desprecio creciente que era casi palpable. «Cuidado, Elena, eres tan torpe», me gritaba, y yo le pedía perdón con voz temblorosa, interpretando a la mujer frágil y dependiente que él quería que fuera. Me daba asco. En esa ceguera autoimpuesta, yo no perdí la visión, sino la ingenuidad. Me volví una observadora silenciosa y perspicaz. Mientras él pensaba que yo solo escuchaba los noticieros o la radio, yo lo observaba. Veía cómo sus ojos se desviaban hacia su teléfono, cómo respondía a mensajes con una sonrisa rápida que borraba apenas se acordaba que estaba yo en la habitación, cómo se perfumaba en exceso antes de sus supuestas cenas de trabajo. El punto de quiebre, el día que selló mi determinación de arruinar su miserable vida, llegó hace 2 semanas. Él me había dicho que iba al campo de golf. Yo, como de costumbre, estaba en el sofá fingiendo escuchar audiolibros. De pronto, sentí su presencia cerca. Pensé que me iba a dar un beso de despedida, un beso hueco y superficial, pero no. Me sentó bruscamente en el sofá. «Necesito salir, cieguita», me dijo, usando ese apodo condescendiente que odiaba. «No te muevas de aquí. Si necesitas algo, llama a la criada. Ella te ayudará. Yo no estaré disponible». No disponible. Qué conveniente. Mientras me alejaba de la puerta, tropecé intencionalmente, dejando caer mi bastón. Ricardo, por supuesto, no se molestó en recogerlo. Solo resopló y cerró la puerta con un golpe seco. Esperé. El sonido del motor de su auto se desvaneció en la distancia. Me levanté inmediatamente, con la agilidad de una persona perfectamente vidente, y corrí a la ventana, moviendo las cortinas con cuidado para no llamar la atención desde fuera. Pero no vi su coche. Vi a ella, una mujer rubia, con un vestido demasiado corto para una tarde de domingo, estaba esperándolo al final de la calle. No esperándolo en un coche, sino de pie, justo donde la acera se curva. Ella tenía esa clase de belleza obvia, chillona. Y entonces, él apareció. Ricardo, mi esposo, el hombre que me había jurado amor eterno, salió de la casa, no con la prisa de alguien que llega tarde al golf, sino con la lentitud relajada de quien está por recibir un premio. Ella sonrió, él sonrió, y entonces sucedió. Se abrazaron, un abrazo largo, íntimo, y luego un beso. No un piquito rápido, un beso profundo, que él le devolvió con una pasión que nunca me dedicó, ni siquiera en nuestros mejores momentos. Yo lo vi todo, el labial rojo manchando su camisa, la mano de él acariciando su cintura con una familiaridad que gritaba años, no meses. El odio que sentí no fue ardiente, sino helado. No grité, no lloré, solo sentí una claridad escalofriante. Ricardo no solo me había traicionado,
Me había humillado bajo el manto de mi supuesta discapacidad. Me había llamado cieguita mientras planeaba descaradamente su vida con otra mujer. Esa noche, la actriz dentro de mí se graduó. La ceguera no era una trampa para mí, sino para él. Yo tenía el poder de la observación y él la ceguera de su propia arrogancia. Ahora, mi plan era más complejo y mucho más delicioso que solo el divorcio. Necesitaba pruebas irrefutables, y él me las daría. Empecé a intensificar mi papel. Pedía ayuda para buscar papeles importantes, documentos de nuestra fortuna familiar, con la excusa de que necesitaba organizar mis finanzas, sintiéndome vulnerable. Le pedía que leyera en voz alta cartas de abogados o extractos bancarios que eran cruciales para la transferencia de activos. Él, confiando en que yo no podía verificar nada, simplemente leía lo que le convenía y omitía lo que le parecía sensible. Pero yo lo grababa, no con la grabadora de mi móvil, sino con una pequeña cámara oculta del tamaño de un botón que mi fisioterapeuta, el único que sabía mi secreto, me había dado. La casa se convirtió en mi estudio de filmación, Ricardo, mi actor principal, y el clímax se acercaba. Necesitaba un detonante, una razón para irme, y sabía que él, en su impaciencia por heredar mi fortuna o librarse de la carga, me daría esa razón. Solo tenía que esperar, ciega, muda, pero viendo absolutamente todo. La última escena de mi actuación sería su desenmascaramiento. La espera fue la parte más difícil de mi actuación. La paciencia se convirtió en mi mejor amiga y mi peor enemiga. Cada día era una prueba de resistencia. Tenía que soportar sus quejas, su condescendencia y escuchar cómo él hablaba por teléfono con su amante, llamándola con un nombre cariñoso. Todo mientras yo cocinaba torpemente en la cocina. Recuerdo una tarde en particular. Yo estaba en el salón, con mi bastón a mi lado, y él estaba en la puerta, preparándose para salir. Me acerqué, supuestamente para despedirme con un beso. «No te acerques, cieguita, arruinarás mi traje», siseó, apartándome con un gesto de la mano. Ese rechazo, ese veneno puro, me dio la fuerza para seguir adelante, para perfeccionar mi venganza. Yo era la audiencia silenciosa de mi propia humillación, pero también la directora de su inminente caída. Mi oportunidad llegó durante la cena de aniversario de la empresa de Ricardo. Él se había negado a llevarme, por supuesto, alegando que sería demasiado complicado lidiar con una persona con discapacidad visual en un evento tan concurrido. Una excusa patética que acepté con una sonrisa triste. Esa noche, él creyó que me había dejado sola y desamparada en casa, bajo el cuidado de la señora Marta, nuestra ama de llaves, que por cierto, ya estaba en mi equipo, harta del desprecio de Ricardo. Pero yo no me quedé en casa. La señora Marta me ayudó a vestirme, no con el vestido simple y lúgubre que Ricardo esperaba que usara, sino con un elegante traje de terciopelo azul medianoche, el color que siempre me había hecho ver poderosa. Me maquilló profesionalmente, resaltando mis ojos, esos ojos que él creía muertos. No fui a la cena principal, fui a la galería de arte adyacente que la empresa solía usar para cócteles privados y reuniones discretas. Llegué 15 minutos después de que Ricardo había telefoneado a Marta para asegurarse de que su esposa ciega estuviera tranquilamente en la cama. Me moví entre la multitud como un fantasma, no usando el bastón. Mis ojos, agudos y claros, se fijaron en la puerta trasera de la galería, una puerta que él usaba habitualmente para encuentros secretos. Me posicioné estratégicamente detrás de una gran escultura, donde la luz era tenue, pero la vista era perfecta. No tardó en aparecer. Ricardo salió de la sala principal arrastrando a su amante, Verónica, por el brazo. Estaban discutiendo en voz baja, pero el tono era furioso. Ella exigía que él se divorciara ya. Él le pedía paciencia. «Ya estoy harto de tu esposa. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esa farsa de la cieguita inútil?», le espetó Verónica. Ricardo se rió, un sonido seco y cruel que resonó en el pasillo vacío. «Verónica, ¿no entiendes? La ceguera de Elena es el mejor regalo que me pudo dar. Es el pretexto perfecto para el divorcio por carga insostenible, sin que ella pueda luchar ni ver las pruebas. Además, legalmente, como está incapacitada, su herencia será más fácil de administrar por mí.
La cieguita es mi seguro. En ese instante, mi corazón dejó de latir, no por dolor, sino por la furia justiciera. Él había planeado usar mi supuesta discapacidad como arma legal. El monstruo era aún peor de lo que había imaginado. Fue mi señal. Salí de mi escondite. No caminé. Deslicé mis pies sobre el pulido suelo de mármol. ¿Tu seguro, Ricardo? ¡Qué interesante! La voz. Mi voz. Clara, firme, sin el menor rastro del temblor de la mujer asustada que él creía conocer. Ricardo y Verónica se giraron, sus rostros pasando del enojo a la incredulidad y finalmente al horror. Ricardo palideció. Me miró, luego a mi vestido y finalmente a mis ojos, que ahora estaban fijos en él, sin la opacidad que había fingido durante meses. Elena, ¿qué haces aquí? ¿Cómo? Tartamudeó. Me acerqué a ellos, lentamente, cada paso una sentencia. Vine a recoger mi seguro, cariño, y a darte las gracias. Gracias por mostrarme cuán ciego eres en realidad. Verónica, la amante, era la primera en reaccionar con histeria. ¿Pero no eras ciega? ¡Tú nos estabas espiando! Me reí, una risa fría y calculada que le cortó la respiración. Fingir ceguera, Verónica, era la única manera de ver la verdadera oscuridad. Y te aseguro que la encontré, no en mis ojos, sino en el corazón de este hombre. Me giré hacia Ricardo, que estaba inmóvil, paralizado por el pánico. Ricardo, te mentí. Nunca perdí la vista. La recuperé a las 2 semanas, pero necesitaba que tú pensaras que yo era un estorbo inútil. ¿Sabes por qué? Él no pudo responder. Porque necesitaba que te sintieras seguro, tan seguro que te atrevieras a besarla a plena luz del día, frente a la casa, tan seguro que te atrevieras a grabarte a ti mismo admitiendo tu plan legal contra mí, cosa que has hecho repetidamente en la oficina, pensando que tu cieguita no estaba grabando tus conversaciones. De mi pequeño bolso de mano saqué un pequeño dispositivo de grabación y lo sostuve en alto. Era idéntico al que me había dado mi fisioterapeuta. Todas las conversaciones, Ricardo. Tus planes de transferencia de activos, tu admisión de maltrato, tu intención de usar mi discapacidad para robar mi fortuna. Lo tengo todo, firmado, sellado y grabado. El rostro de Ricardo se contorsionó en una mezcla de rabia y desesperación. Intentó acercarse, pero yo retrocedí. «No te acerques». Un movimiento en falso y el dispositivo envía todos los archivos a mi abogado, que por cierto, está esperando esta señal en su coche, afuera. Verónica huyó, dejando a Ricardo solo, su mundo colapsando a su alrededor. Te trato mal, pensando que estaba ciega, continué, mi voz volviéndose glacial. Me humillaste, me descuidaste, me obligaste a presenciar tu traición, pero al hacerlo, me diste el regalo de la invisibilidad. Te convertiste en un actor en mi obra, y hoy la obra ha terminado. Esa noche, no solo me divorcié de él con la evidencia más sólida posible, sino que también me aseguré de que las autoridades investigaran sus manejos financieros, algo que había estado ocultando bajo mi nombre. Ricardo no solo perdió su matrimonio, perdió su reputación y la mitad de su fortuna. Yo, Elena, la actriz, me fui. Dejé la casa. Dejé atrás mi vida de esposa engañada. No lo hice con rencor, sino con una paz profunda. Mi venganza no fue un acto de furia, sino un acto de empoderamiento silencioso. Ricardo me quitó la visión, pero al hacerlo me enseñó a ver la verdad. Él pensó que estaba ciego a mí, pero yo lo observé besándose con la amante antes de irme. Yo lo vi todo, y esa visión me dio una nueva vida, una vida libre y clara. La ceguera era su prisión, no la mía.